¿Alguien sabe lo que es una llave maestra? ¿Qué es una llave maestra? Es una llave que abre toda puerta. No importa el tipo de seguridad, de cerrojo que tenga, la llave maestra te da la posibilidad de abrir toda puerta. Y, y en la vida, a veces nos quedamos estancados y no sabemos cómo abrir la puerta a la siguiente etapa. Esa es una realidad. Hay etapas en las que de alguna manera es como que nos quedamos suspendidos y tratamos de acomodarnos porque no sabemos cómo abrir la puerta a la siguiente etapa o la siguiente dimensión, al siguiente escenario. Quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Voy a tomar ese texto como un punto de partida para lo que quiero enseñar. Mire lo que dice Primera de Samuel 2, 30. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían para siempre como sacerdotes. Dios está hablando de una promesa hecha. Recuerda, Dios no miente. Ahora bien, sin embargo, y aquí viene el punto, porque aunque Dios no miente, Él dice hay ciertas condiciones para que las cosas puedan realmente funcionar. Porque déjame decirte, así es la vida. Dios anhela lo mejor, pero nos da ciertas condicionantes. Y aquí viene parte de ellas. Dice, sin embargo, yo necesito que tú entiendas esto. Sin embargo, significa un punto, un asterisco al que hay que prestar la atención. Yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Y despreciaré a los que me menosprecian. Dios no miente. Y Él dice, yo estoy dispuesto a honrar a aquellos que me honran a mí. Yo estoy dispuesto a honrar, yo quiero honrar. Yo quiero que entendamos esto, es un asunto de reciprocidad en muchas maneras. Dios siempre maneja parámetros como estos. Mira lo que Jesús dijo un día. En la misma forma en que usted esté dispuesto a perdonar, ¿qué dice? Yo los perdonaré a ustedes. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos que caminan en la vida abrazando resentimientos? Creemos que Dios nos ha perdonado, pero Dios no miente. Él dice, solo en la medida que tú estés dispuesto a perdonar, es que tú serás perdonado. En muchas formas Dios nos enseña que hay principios de reciprocidad. Yo voy a honrar, dice el Señor, a los que me honran. Yo voy a honrar a aquellos que me honran. Ahora, ¿qué significa ser honrado por Dios? Es una pregunta válida. Significa que Dios va a darnos todo su favor, todo su respaldo y todo el reconocimiento. Ser honrado por Dios significa ser reconocido por Él. Cuando Jesús fue a bautizar, si usted recordará, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y vino la palabra del Padre diciendo, ese es mi Hijo en quien yo me complazco. Él saca pecho y Él reconoce que su Hijo es tan perfecto que le complace. Él lo honra al Hijo. Eso Jesús lo estaba expresando constantemente. La honra de Dios sobre una persona se manifiesta de formas distintas, como la bendición del Señor sobre su vida, la exaltación, porque Dios, déjame decirte, hace que las personas que le honran sean exaltadas, la protección que da y obviamente la corona, el galardón eterno y muchas otras cosas más. Ser honrado por Dios significa que Él hace todo para que tú estés en el lugar correcto. Pero a veces estamos batallando por estar en el lugar correcto, por ser reconocidos, por ver el favor de Dios a nuestro favor. Y Dios dice, mira, esto es simple. Si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú me honras, yo te voy a honrar. Ser honrado es algo que todos anhelamos. Ahora, quiero mostrarte algo sobre lo cual voy a construir esta conversación. Lo primero que tienes que saber es que Dios no ha evolucionado. Ninguno de nosotros piensa igual que a los 20 años o a los 15 años, ¿cierto? Aún en el Señor, ninguno de nosotros piensa igual de cómo comenzó su vida cristiana. Nosotros evolucionamos, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy
y siempre. Entonces, si Dios no ha cambiado, este principio en el que Él le habla a la gente es el mismo que se mantiene el día de hoy. Yo honro a los que me honran. Y yo anhelo ser honrado por Dios. Yo anhelo ser honrado por Dios, porque cuando soy honrado por Él, tengo todo el cielo a mi favor y yo sé que la vida es dura. La vida es difícil. Batallar con necesidades, batallar con relaciones complejas, batallar con la salud, batallar con decisiones muchas veces críticas. La vida es compleja, la vida es desafiante, pero no es lo mismo vivirla en mis propias fuerzas que no me alcanzan a vivirlas con la honra del Señor, con el favor del Señor. La palabra honra que aparece en la Biblia proviene en el hebreo de la palabra kabod, que significa peso o valor. En el Nuevo Testamento esa misma palabra es timao, que significa valorar, reverenciar, prestar atención. Y este es el detalle. Cuando yo entiendo que la honra es dar el peso correcto a las cosas, dar el peso correcto a las cosas, de ahí viene la expresión, todo cae por su propio peso. Entonces, cuando yo logro entender que honrar es darle el peso correcto a las cosas, yo empiezo a entender que necesito tener todo en el lugar correcto. Todo en el lugar correcto. Nosotros debemos entender que Dios nos invita a honrarlo. Básicamente lo que está diciendo es: ponme en el lugar correcto. Dale el peso correcto a mis palabras. Dale el peso correcto a mis promesas. Dale el peso correcto a cada cosa que yo demando de ti. Quiero que veamos el versículo previo, el versículo 29 de 1 de Samuel. Aquí está Dios y este es el contexto del por qué dice: yo voy a honrar a los que me honren. Mira lo que dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios, las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Acaso Dios no quiere o está en desacuerdo que un padre honre a su hijo? No, Dios no tiene problema con eso. Él es padre, Él honra a su hijo. Pero Él dice: el problema es cuando tienes las cosas en el lugar equivocado. El problema surge cuando le das el peso equivocado a las cosas, pones a otros por encima de Dios, aun si son tus propios hijos. Pones a otros por encima de Dios. Pones a tus amigos por encima de tus padres. Pones al predicador de YouTube por encima de tu pastor. El problema surge cuando damos el peso equivocado a las cosas. Entonces uno dice: ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no se me abren las puertas? ¿Por qué no veo el favor de Dios? Hoy te quiero decir, hay una llave maestra. Pero nosotros vivimos en una cultura que no sabe honrar. Porque tenemos un presidente, sea de cual sea la tendencia, no me quiero meter en política, la iglesia es de gobierno, no es de política, pero como somos fascinados por la política, el arte de decir las cosas, tenemos un presidente, sea cual sea, no hablo del momento, sino en general, pero nos gusta comparar con otro. Entonces no damos el peso correcto. ¿Me estoy explicando? Entonces, sucede que nosotros tenemos un problema al momento de honrar porque no experimentamos correctamente las cosas. Entonces uno dice, para tratar de quedar bien, no, pero yo estoy honrando, yo estoy diciendo bien las cosas. Déjame decirte, la honra, escúchame, solo es válida cuando es debida. ¿Por qué? Porque podemos tener apariencia de ser gente que honra, pero no ser genuinamente personas que honran. Mire lo que dice el Salmo 96, verso 8. Dad a Jehová la honra, ¿qué palabra aparece? Debida. ¿Por qué? Porque hay momentos donde uno dice: yo vengo a la iglesia, pero yo estoy cantando los cantos que todo él canta, yo respeto los tiempos, tú sabes, yo estoy aquí, pero mi corazón no está aquí. La verdad es esa, mi mente está en otro lado. Entonces yo estoy en teoría, en forma de apariencia, honrando el tiempo como algo sagrado,
pero mi corazón está lejos. Por esa razón es que el salmista decía, dad a Jehová la honra debida, porque de alguna manera, a veces queriendo dar honra, lo hacemos indebidamente. Piensa un momento en todos los escenarios de tu vida. Por ejemplo, un cumpleaños, día del padre, día de la madre. Me estoy explicando. Donde quisiste hacer algo, pero no fue debidamente hecho. Entonces la honra solo es válida cuando es debida. A medias no sirve. La intención no sirve. Dijo alguien alguna vez, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, pero la intención no alcanza. Entonces el salmista dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, y luego dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Quiero que vayan conmigo a Mateo. Jesús está hablando en Mateo y está citando algo que había sucedido en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y mire lo que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, ¿dónde está? Está lejos de mí. Vivimos en una cultura que está llena de menosprecio. Vivimos en una cultura que está llena de orgullo. Es increíble cómo, algo que se menciona en el Antiguo Testamento, Dios diciendo del pueblo de Israel, es un pueblo de dura cerviz. La cerviz. Entonces, lo que está diciendo es un pueblo que no sabe ser humilde como para agachar la cabeza. Indignados los hijos del yugo. ¿Qué más dice? Sí, o sea, nosotros somos, tú sabes, frente en alto. Y está bien, porque hay que pelear muchas veces en la vida. Pero delante de Dios, no, delante de Dios es humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Pero cuando un pueblo se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. Entonces vemos el caos que vivimos. Y es simple la respuesta. Hemos puesto cerrojo al favor de Dios sobre nuestras vidas, porque en lugar de honrar lo que Dios ha establecido, hemos decidido deshonrar, menospreciar, resistir, rebelarnos. Y estamos estancados. La nación está estancada. Y en muchas formas la iglesia está estancada. Entonces nosotros debemos entender que tenemos que aprender a honrar. Pastor, ¿dónde tengo que honrar? Quiero hablarte de algunos escenarios donde tenemos que expresar honra. Número 1, a Dios. Tenemos que entender que a Dios hay que honrarlo. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios reclama su honra, Malaquías 1:6. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Él dice, mira, las cosas tienen que estar en su lugar correcto. Todo tiene que caer por su propio peso. No tendrás a otros dioses delante de mí. Yo voy delante. Yo soy lo primero. Yo soy lo primero. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a tener un caos en nuestra vida desordenada. ¿Y sabes lo que sucede cuando una vida está desordenada? Está vacía. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la gente dice, siento un vacío muy grande. No estoy experimentando el gozo de Dios, no estoy experimentando la plenitud de mi vida. Obvio, cuando hay un desorden, hay un vacío. Hay un vacío. Hay hogares que no están experimentando la plenitud por el desorden en el que viven porque no hay cultura de honra. Entonces, cuando yo veo la palabra, por ejemplo, Apocalipsis 4:11 dice, el Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Lo que está diciendo el autor de Apocalipsis es, no importa si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, Él merece la honra. Por sobre todas las cosas, Él merece la honra. Y nosotros debemos entender que si Dios no está en el lugar correcto, lo que estamos haciendo es deshonrando. Deshonrar significa tener en menor valor. Suena feo decir despreciar, pero quitarle valor es exactamente eso, despreciar. Entonces yo digo, Dios es lo primero, pero en mi vida yo tomo decisiones según mi criterio, no según el criterio de Dios.
Dios me dice perdona y yo pongo mi orgullo por delante, entonces yo estoy deshonrando a Dios. Yo estoy quitándole peso a las palabras de Dios. Yo estoy quitándole el valor que Él tiene sobre mi vida. Y eso cierra puertas. La honra no es cualquier cosa. Es una llave maestra que abre las puertas a la siguiente etapa de favor. Ahora bien, un segundo escenario donde tenemos que aprender a desarrollar honra es en nuestros hogares. Mira, nuestros hogares deben ser los entornos de mayor honra. Pero ¿qué es lo que veo? Hijos que no saben honrar. Hijos que no saben valorar a sus padres. Pero también veo matrimonios que no saben darse el lugar correcto. Veo matrimonios que no saben dar el peso correcto a las palabras. Vea, como pastor me he topado con esto cientos de veces. Hombres que dicen, nadie me escucha en mi casa. Yo hablo y es como si hablara a las paredes. Eso se llama deshonra. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 5, verso 13. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer honre o respete a su marido. Pero vivimos en una cultura que no entiende el valor de la honra. Y digo esto con mucho temor, pero quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Todo el feminismo que ha crecido obviamente tiene que ver con una decepción de hombres que no han sabido ocupar su lugar representando a Dios. Pero el feminismo que ha surgido es un reflejo escondido simplemente de una obra satánica para romper el orden establecido. Entonces uno dice, ¿por qué los hogares se hunden? Porque hemos dejado de experimentar la honra. Porque los hombres también son llamados a honrar a sus mujeres. Primera de Pedro 3:7 dice, maridos, ustedes vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestros hogares tienen que ser el lugar donde se evidencie primeramente la honra. El aprender a vivir en una cultura de honra es una oportunidad de ver puertas abiertas. Pero a veces quienes estamos experimentando en el hogar no estamos enseñando a los que vienen detrás a honrar, sino que toleramos el desorden. ¿Y quién va a enseñar de honra sino los padres? ¿O acaso tu vecino va a enseñarle a tus hijos a respetarte a ti? Si tu vecino tiene que venir, estamos mal, pues. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira, se nos ordena que tenemos que aprender a honrar. Por ejemplo, Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio, casados, manténganse fieles unos al otro. Honren el matrimonio. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es, mira, si tú no tienes en alto valor tu matrimonio, todo se va a venir al caos. Todo será desorden. Y una vida desordenada también termina vacía. En Efesios capítulo 6, verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honrar al padre y madre es algo que beneficia a los hijos. Pero hoy vivimos en una cultura donde los hijos no honran. Entonces uno dice, ¿por qué no se le abren las puertas? ¿Por qué no puede avanzar en sus estudios? ¿Por qué no puede cumplir sus sueños? Porque vivimos en una cultura de deshonra. No le doy el peso que tiene que tener. Porque déjame decirte, Dios establece órdenes. Entonces, quien se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. Quizás no es el padre que tú elegiste, obviamente, pero es el que Dios te dio. Y tenemos que entender que nuestros hogares debe ser el lugar de entrenamiento para que nuestra gente, nuestra generación, viva en honra. ¿Por qué? Porque la honra abre puertas. Nosotros debemos aprender a entrenarnos en la honra, por ejemplo. Y ojo, lo que voy a decir ahora no tiene que ver con el hecho de que te quiero reclamar nada. No pienses en eso. Pero quiero mostrarte esto. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. La mayoría de nosotros no sabe honrar a sus pastores. No sabe honrar a sus pastores. No le dan el peso a las palabras que enseñan. No le dan el peso a los consejos que dan. No le dan el peso que debe tener en su vida.
¿Sabes por qué en otros tiempos, cuando no había guerra, las naciones eran prósperas? Porque la comunidad iba a la iglesia y escuchaba la voz del ministro, y al escuchar la voz del ministro regresaba a su hogar, ponía en práctica los principios, no solamente en casa, sino en los negocios, y la nación era prosperada. Entonces nosotros debemos entender que también tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades espirituales, a los ministros, a los pastores. Ahora, quiero dejarte saber algo. Yo tengo una filosofía de vida. Esta es mi filosofía de vida. Es mejor merecerlo y no recibirlo que pedirlo y no merecerlo. ¿Me estoy explicando? Es mejor merecerlo y no recibirlo. Por eso es que usted no me va a escuchar muy a menudo hablar de esto. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que todo se ponga en su propio orden, todo cae por su propio peso. Hay un momento en la vida donde no tengo que pedir nada, pero Dios hace que todo caiga en su propio peso, por su propio peso en cada lugar. Entonces es mejor merecerlo y no recibirlo porque Dios está en control, a tener que pedirlo y no merecerlo. Pero resulta que a veces estoy viendo a hombres o personas en autoridad, aún en casa, pidiendo el respeto que no merecen porque ellos mismos no están honrando a Dios. Entonces, cuando yo experimento esto, digo, Dios, ayúdanos a cambiar. Primera de Pedro, capítulo 2, mira lo que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como a un superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Y luego continúa diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mira, Pedro enfatiza que tenemos que someternos y honrar a nuestras autoridades civiles. Ahora, este es el punto. Y aquí es donde quiero que tú captes lo que te voy a decir. Nosotros honramos a la persona. Pero cuando la persona no se comporta bien, pensamos que ya no tenemos que honrar a la persona. Y aquí viene el segundo punto. Honramos a la persona, pero también honramos el cargo. ¿Me estoy explicando? El único detalle es que la persona y el cargo no siempre coinciden. Entonces uno dice, como no coinciden, entonces no voy a honrar. Por eso maldigo al presidente, maldigo al alcalde, hablo mal de quien está en autoridad, o hablo mal de ese pastor, hablo mal de mi padre. ¿Por qué? Porque como persona no refleja nada de lo que Dios me está diciendo. Pero a pesar de ello, tiene un cargo dado por Dios. Y yo tengo que entender que hay momentos donde honrar a la persona es fácil. ¿Por qué? Porque es consecuente. ¿Me explico? Es una persona revestida de integridad, es una persona revestida de autoridad porque su vida refleja todo eso. Entonces es fácil honrar a la persona. Pero cuando la persona no es consecuente, entonces yo deshonro a la persona y me olvido del cargo. Entonces lo que te estoy diciendo es, quiero poner en tus manos una llave maestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver puertas abiertas en lugar de poner cerrojos sobre nuestro futuro. Nosotros necesitamos entender que cuando dejamos de honrar, estamos deshonrando, y la deshonra cierra las puertas. Cuando quitamos el peso correcto, entonces estamos como en una balanza. ¿Has visto las balanzas tramposas? Eso es quitar el peso correcto. Pero cuando damos el peso correcto, vivimos en justicia. Y Dios nos manda a buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Entonces, cuando yo logro entender esto, yo digo, Dios, ayúdame, porque entiendo que no puedo robar. Y la Biblia dice que yo tengo que dar honra a quien merece honra. Yo tengo que honrar a lo que Él ha establecido. Y yo no puedo perderme eso de ahí. Y este es el detalle. David entendió el secreto. Por eso, aunque tomaba malas decisiones, como cualquiera de nosotros en su vida, veía gracia. ¿Cómo es posible que un hombre que daña un hogar y luego mata al sujeto para él quedar bien? Porque David, yo sé que nos encantan los salmos. Yo sé que nos encanta decir, hoy sí queremos tener un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David tenía una vida muy desordenada. O sea, a veces decimos cosas, pero como que, oye, lee bien si realmente es lo que quieres, me estoy explicando. Entonces, yo quiero ser como Abraham, el padre de la fe. Oye, Abraham también tenía una vida caótica. Abraham también se metía en unas cosas medias chanfles. Entonces venía de estar con Agar y entraba a la tienda y ahí estaba con Sara. Oye, espérate, ¿qué pasa contigo?
Abraham tenía una serie de cosas también, pero el punto es que ellos sabían honrar. David sabía honrar, David sabía honrar, David sabía honrar, y Dios honra a los que le honran. Y cuando tú honras lo establecido por Él, entonces tú estás haciendo experimento de su gracia, de su favor, a pesar de la imperfección. Por esas razones que el apóstol Pablo dice: esto es por gracia, no es por obras. Señor, ayúdame a entender. Entonces puedo vivir una desordenada. No, porque la paga del pecado es muerte. O sea, tampoco crea que, entonces esto es licencia, si sé hacer las cosas, voy y hago lo que quiera con mi vida. No. La paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Y paga significa salario. ¿Quién quiere recibir su salario al final del mes? Claro, sí, es un derecho. Y si vienes pecando, ¿cuál es tu salario? ¿Ese es tu derecho? No, yo no quiero eso. No, te toca. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros debemos entender que nuestra vida tiene que empezar a experimentar la honra debidamente. Y te voy a decir esto: la honra se expresa en palabras, en acciones y también actitudes. La Biblia nos enseña muchos ejemplos de palabras, porque reconozco quién eres. Porque vamos, uno puede decir las cosas correctas, pero en el corazón estar lejos. Sí, cuenta conmigo. Usted recuerda la historia que Jesús contó de dos hijos, que el uno le dijo: sí, papá, tranquilo, no te preocupes, y fue y no hizo nada. El otro dijo: ¿sabes qué? No quiero, pero cuando fue lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo las cosas correctas? El que las hizo. El que las hizo. Entonces uno necesita entender que la expresión de la honra es a través de palabras, de acciones y de actitudes. Y quiero cerrar diciéndote dos cosas que nos impiden honrar y tenemos que luchar contra ellas. Número uno, dos cosas. La primera es el orgullo. Déjame decirte, el orgullo, dice Proverbios 29:23, termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Qué difícil es lidiar con alguien orgulloso. ¿Se ha dado cuenta? Qué difícil, porque por más que tengas la verdad y se la estés compartiendo, siempre se va a resistir. No, es que tú no sabes de lo que hablas. Y esto no tiene que ver con la edad, caballeros, damas. Esto tiene que ver con actitudes del corazón. Entonces una pareja está en casa hablando y tratan de resolver un tema, pero no, las posturas de orgullo están ahí firmes. Es que me encanta tener la razón. ¿Cuántos no les gusta? Te lo dije, ¿no? Te lo dije. Entonces el orgullo es algo que nos lleva en una dirección contraria al favor de Dios, nos lleva a la humillación. Qué horrible que es ser humillado. ¿Te has dado cuenta? Entonces el orgullo nos ciega. Mire lo que le pasó a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30. Entonces Saúl volvió a implorar. Mira, imploraba esto: sé que he pecado. O sea, el hombre es consciente ahora, pero al menos te ruego. ¿Y qué es lo que le pide? ¿Me ayudas? ¿Qué le pide? ¿Qué cosa? Me honres. Hazlo ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor. Mira, Saúl estaba tan ciego en su postura, y eso es a lo que me refiero. Es mejor merecerlo y no recibirlo, porque Dios hace que todo caiga por su propio peso en su tiempo. A reclamarlo, a pedirlo y no merecerlo. Y digo esto porque yo veo personas batallando por un privilegio, por un espacio de reconocimiento, pero no lo merece. Pero eso es lo que hace el orgullo. Y debo decir que como la nieve, dice Proverbios, como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para quienes, los necios. Porque en medio le das un reconocimiento, dicen los colombianos, se le corrió la teja. Hay gente a la que no se le puede dar ni un poquito, porque hay necedad en el corazón. Entonces el orgullo es algo que no nos permite honrar. Algo que amo del tenis: me gusta jugar tenis, y esto de aquí es algo que amo. Dicen que el tenis es un deporte de caballeros, hablando específicamente de hombres, ¿no? Pero
Pero a veces en el tenis uno gana el punto, pero no porque uno hizo el mérito, sino porque el otro se equivoca. Y yo detesto esto. Cuando el otro se equivoca, ¡ya! ¿Qué hiciste para merecer el punto? Fue el error del otro. Pero cuando uno hace un punto, veo en ocasiones esto y yo digo, wow, el que pierde el punto reconoce. Es genial eso. Es exactamente lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Cuando tú te libras del orgullo, tú eres capaz de reconocer. No eres perfecto, pero sabes que eres la persona que Dios puso ahí. Y yo honro eso. ¿Y sabes qué? Si tú honras a Dios, honrando lo que Dios ha establecido, Dios te va a honrar a ti. La segunda cosa, y con esto ya ahora sí termino. La segunda cosa que nos impide honrar correctamente es la familiaridad. Es la familiaridad. Miren lo que le pasó a Jesús. Jesús regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Pero algunos se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Ya conocemos a María, su madre. Sus hermanos están aquí, Santiago, Simón, José, Judas. Aquí están. Son los chamacos con los que peloteábamos en la esquina. ¿Qué va a ser un gran maestro de...? No te lo creas. Entonces, todos sus hermanos viven aquí entre nosotros. ¿Dónde aprendió estas cosas? Verso 57, ¿se sentían qué? Profundamente ¿qué? Ofendidos, porque déjame decirte, Jesús era honrado por el Padre. Y esto sí te voy a decir, cuando el Señor honra tu vida, siempre habrá alguien que se ofenda contigo. Porque la gracia es ofensiva. Ay, baby, ¿por qué a él sí y a mí no? Actitudes del corazón. La gracia de Dios es compleja. A veces pasa entre hermanos o en la casa. Ay, ¿por qué a ti siempre te salen bien las cosas y a mí me salen mal? Es por actitudes del corazón. Es por actitudes del corazón. Entonces se ofendían y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad. La familiaridad es que paso tanto tiempo contigo, paso tanto tiempo que me olvido quién eres. Entonces ahí veo padres queriendo ser amigos de sus hijos y luego los hijos le faltan el respeto porque los hijos se pierden. ¿Me estoy explicando? Entonces veo a pastores pasando tanto tiempo con la gente y son amigos y la gente se pierde y luego viene el irrespeto, viene la deshonra. Pasas tanto tiempo como jefe con tu equipo de colaboradores que a veces ellos se pierden y se cruzan las líneas. Me estoy explicando. La familiaridad es un riesgo. Ahora, soy yo quien tiene que entender quién es y dónde estoy. A mí me encanta la vida de mi pastor. El día que yo conocí a mi pastor y me dijo, quiero que vengas conmigo, yo pasé un mes en su casa. Un mes en su casa. Si Dios lo permite, lo tendremos aquí en los próximos días, pero pasé un mes en su casa. Entonces yo fui a su casa y estuve un mes con él. Me invitó a vivir en su casa durante un mes. Él vive en Boston, entonces yo fui, pasé con él. Y los primeros días yo dije, interesante. Pero tú sabes, uno piensa, es que están así porque yo estoy de visita. Entonces tú sabes, la gente quiere aparentar. Entonces yo decía, bueno, ya el tercer día como que algo se ha de salir. Y pasó una semana y yo decía, oye, ¿y entonces cómo hablamos? Pero ¿qué es lo que yo estaba viendo? Sus hijos casados. Sus hijos casados. Con su propia vida. Veían a su papá honrando a su papá. Y yo dije, wow. Quien además era su pastor y honrando a su pastor. Yo dije, Dios. Tú sabes, no tienen por qué. Ya tienen su propia vida. Pero sin embargo, eligieron. Y yo veía, entonces yo digo, mira, y empiezo a ver cómo les va a ellos, cómo están en su vida ellos. Entonces yo veo en su vida estable, ordenada,
disfrutando la vida, batallando como todos. No creas que todo es color de rosa, no, batallando como todos, pero disfrutando la buena y abundante vida que Cristo nos invita a vivir. Y yo digo, eso es lo que yo quiero para mí. Entonces empezamos así la comunidad. Y yo doy gracias, ustedes han visto, mis hijas se involucran en el servicio. Nadie está obligada a hacerlo, nadie. Una de mis hijas ayer le invitaron a pasar el día y dijo, no, papi, yo voy a estar un rato nomás porque yo quiero servir, yo tengo este compromiso, yo quiero ir a la reunión, Entonces yo digo, Dios, o sea, cuando tú pones el peso correcto a las cosas, tú tarde o temprano vas a ver el favor de Dios, porque Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quienes le honra. Y tú necesitas entender que esa es una llave maestra. Cierra tus ojos conmigo. Padre,